Gracias, Robert. Gracias, colegas, embajador, señora Fernández. Quiero, en primer lugar, agradecer a los colegas que estuvieron presentes en Ecuador en las dos vueltas, representando varios grupos políticos. A Gabriel Mato, el Chief Observer, que no está hoy entre nosotros y con el que tuvimos una excelente colaboración, al Core Team y al Deputy Chief Observer, que hizo un excelente trabajo, y al equipo también del Parlamento que nos acompañó, Cristina Castagnoli y otros funcionarios. Las elecciones tuvieron dos rondas. Algunas de las circunstancias que quiero citar corresponden a las dos rondas. Como ha dicho Robert, nosotros, después de nuestra observación, dijimos que la Comisión Electoral, la Administración Electoral del país hizo un buen trabajo, a pesar de una opinión pública que considera que la Comisión Electoral estaba siempre haciendo un trabajo tal. ¿Por qué? Porque hay un ambiente completo de desinformación, porque las acusaciones cruzadas de fraude saltaban de un campo a otro según fueran los resultados, de una manera en la que con una frivolidad enorme la clase política no concordaba con una actitud civilizada y festiva de la población que acudió a las elecciones masa. Las votaciones son obligatorias, el voto es obligatorio, pero frente a un pueblo que ejerció sus derechos de la manera más adecuada, la clase política acusaba de fraude según iban las encuestas. En la primera vuelta las encuestas apuntaban a una gran diferencia a favor del presidente Noboa y había acusaciones continuas de fraude por parte de la oposición. Cuando, sorprendentemente, y en contra de todas las encuestas, en la primera vuelta casi hubo un empate a 44, el discurso del fraude pasó de la oposición al Gobierno y el Gobierno nos advertía sobre todas las cosas que iban a pasar, y cuando el resultado final de las elecciones en la segunda vuelta fue claramente a favor de Noboa, de nuevo el discurso del fraude pasó del Gobierno a la oposición y, como misión, hicimos constar que nos parecía que esa actitud, como digo, frívola de las autoridades no nos correspondía con una educación cívica realmente extraordinaria por parte del pueblo. Uno de los elementos que contribuyó a que nuestro criterio sobre la campaña era que era una campaña desequilibrada, además de algo que viene siendo desgraciadamente tradicional en muchos países, que es el mal uso de los recursos públicos y que aquí también se dio. El elemento central de ese desequilibrio era que, mientras que legalmente todos los candidatos están obligados a pedir una licencia para ser candidatos, el presidente Noboa no lo hizo, alegando diversas consideraciones que iban cambiando con el tiempo, mientras que todos los candidatos a diputados tuvieron que dejar de ser diputados para ser solo candidatos. El presidente no lo hizo y eso contribuyó a un desequilibrio porque el presidente solamente pedía permisos o ausencias temporales por algunos días, pero seguía firmando decretos, con lo cual esa impresión que teníamos y que reflejamos de desequilibrio en la campaña se mantuvo. No obstante, el día D transcurrió bien, absolutamente pacífico y normal, con algunos ajustes hechos por la Administración Electoral que se correspondían con el hecho de que se habían detectado fallos y se recreó la figura del coordinador de colegio electoral. El elemento que fue más perturbador fue una decisión sorprendente entre primera y segunda vuelta de prohibir el uso de los teléfonos móviles en los colegios, algo que había pedido el Gobierno, porque se alegaba que la fotografía del voto podía ser la prueba para cobrar por el voto. La reclamación fue atendida en parte por la Comisión Electoral. Se produjo un cierto ruido social sobre el tema de que esa decisión se tomara entre las dos vueltas y al final esa limitación del uso del móvil se limitó a no tener el móvil durante el propio hecho físico de la votación, detrás de la cabina, pero no a la presencia de móviles por parte de los observadores y de todo el mundo. Una de las características del país, querido embajador, es que hay un enorme ruido sobre el fraude, pero luego nadie recurre nada.
o se recurre muy poco, o las bases fácticas para los recursos son realmente frágiles y, por tanto, se contribuye con ese discurso de fraude a deslegitimar a las autoridades, especialmente a las autoridades electorales, cuando, por nuestra parte, además de que tuvieron una excelente colaboración, lo que dedujimos es que habían organizado bien las elecciones, salvo por el hecho de que a pesar de que se les reclamó, no entraron en el debate sobre si el presidente podía ser candidato y presidente al mismo tiempo, sin haber pedido la licencia, que era uno, como les digo, de los asuntos más espinosos. La campaña transcurrió normal desde el punto de vista de la presencia mediática, de la posibilidad de hacer actos, del seguimiento. Algunos periodistas se quejaban de autocensura, no por presiones políticas, sino por trabajar en áreas del país en las que hay crimen organizado y, por tanto, la posibilidad de violencia, pero no está vinculada a esa circunstancia a la campaña electoral o a los sectores de la campaña electoral. Hay una gran ausencia de regulación para el control financiero de las campañas, especialmente el control financiero de las campañas en las redes sociales. Las redes sociales estuvieron llenas de desinformación, completamente llenas de desinformación, con algún uso de la inteligencia artificial, y no hay posibilidad por las autoridades de hacer un control realmente efectivo de esa financiación de la campaña, especialmente en redes sociales. Los medios públicos detectamos, y lo dijimos, tenían una clara preferencia por el candidato presidente, y lo que sucedió después de la segunda vuelta, con una gran diferencia de puntos, es que la candidata de la oposición, la señora González, no reconoció los resultados y continuó hablando de fraude. Antes de la primera ronda defendía la posibilidad de fraude la oposición, después de la primera ronda el Gobierno, y después del resultado otra vez ha sido de la oposición, fabricando alguna especie de justificación del voto que realmente es muy difícil de entender desde el punto de vista incluso fáctico. Ese fue en resumen la observación. Esperemos que estas observaciones sean útiles. El colega Mato las presentará al país en 2 meses o mes y medio, y luego habrá un seguimiento para ver hasta qué punto se transforman en reformas legales o en prácticas allí donde las reformas legales no sean necesarias. Conclusión, que lo dice el título: jornada electoral transparente y bien organizada desmiente narrativas de fraude, si bien quedan reformas por abordar. Yo creo que el título es suficientemente descriptivo. Gracias.